Pan de vida para tu corazón. Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 16, versículos 21 al 24. El título de este mensaje es Los hermanos en Cristo. Ese es el título de este mensaje, Los hermanos en Cristo. La porción bíblica, Romanos 16, 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta palabra. Señor, te damos gracias porque en tu bondad nos permites abrir las Escrituras. Desearlas, Señor, como tesoro preciado, como niños recién nacidos anhelan esa leche espiritual no adulterada. Señor, gracias por concedernos este tiempo para escuchar tu mensaje. Señor, que a través de este tiempo nuestros corazones sean alentados, enseñados, redarguidos y corregidos, Señor. Pero ello no lo podemos hacer por nuestro propio esfuerzo. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que quieras tú, Señor, nuestros corazones, Señor, queden alineados con la palabra de Dios, con esa sabiduría de lo alto para cada uno de nosotros. Y, Señor, permíteme, en reverencia y en temor, compartir tu palabra. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos? Muy bien. Estamos en la recta final de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Dentro de 8 días vamos a concluir esta epístola. 16 capítulos. Hoy estamos en la prédica número 99. Y vamos a mirar qué hemos abordado hasta el momento en el capítulo 16. ¿Hasta dónde vamos? Bueno, los primeros versículos del capítulo 16, el apóstol Pablo está entregando un gran número de saludos, exactamente a 26 personas, haciendo también referencia a las iglesias locales. Después de esos saludos, ha hecho como un pequeño paréntesis. ¿Para qué? Para presentar una advertencia frente a aquellos que causan divisiones, es decir, los falsos maestros. Eso fue lo que abordamos hace 8 días. Los que causan divisiones, aquellos
que por una ganancia deshonesta, por un corazón pervertido, enseñan cosas falsas. Y antes de terminar este capítulo 16 y la carta, antes de que venga la doxología, que será lo de la próxima semana, pues Pablo se ha detenido para enviar otros saludos, ahora de los que están con él allí en Corintio, donde él ha preparado esa carta. Y aquí aparecen entonces 8 nombres, 8 hermanos en Cristo. Y de este bloque de saludos vamos a observar lo siguiente, 2 puntos. El primero, ese grupo de hermanos muestra gratitud, servicio y unidad. Este grupo de hermanos a los que hace referencia Pablo muestra gratitud, servicio y unidad. Y el segundo punto es que este grupo muestra vida de iglesia. Rápidamente, el grupo muestra gratitud, servicio y unidad. Y el segundo punto es que este grupo muestra vida de iglesia. Comencemos con el punto número 1, que es gratitud, servicio y unidad. Vamos a volver a leer el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosípater, mis parientes. Bueno, lo primero que tenemos que decir de este versículo y de esta parte final es que a veces uno pensaría que el apóstol Pablo era un hombre solitario. Era un hombre que compartía poco. Sin embargo, cuando tenemos la posibilidad de leer las Escrituras y estos pasajes, nos vamos a dar cuenta que era un hombre que trabajaba en equipo. No era el llanero solitario el apóstol Pablo, sino que trabajaba en equipo. Así que a través de ello observamos que tenía allí un buen número de colaboradores que le animaron, por ejemplo, en momentos de persecución, le hospedaron en sus viajes misioneros, 3 viajes misioneros, le ayudaron también a compartir el evangelio. Por eso estamos hablando también allí de unidad, hablamos de servicio. Era un trabajo en equipo. El apóstol Pablo estaba allí en Corintio en ese momento. Y él estaba preparando esa carta a los romanos. Y dentro de esos saludos comienza con Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Pues él era un nativo de Listra, en el sur de Galicia, y que se unió al equipo misionero del apóstol Pablo en su segundo viaje. Miremos Hechos 16, 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2. Miremos lo que nos dice la Escritura. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí podemos evidenciar a través de este relato de Lucas, el escritor de Hechos, que este personaje, Timoteo, tenía buenas referencias. Los demás veían en él testimonio, veían en Timoteo fruto, una evidencia que había sido rescatado de las tinieblas y ahora estaba en Cristo. Eso es lo que mencionaban los que compartían con él. Qué bueno que también puedan decir los que comparten con nosotros lo mismo. Miremos más características de Timoteo y lo vamos a encontrar en Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 22. De hecho,
Timoteo es bastante nombrado después de Hechos de los Apóstoles. Se hace referencia a dos cartas que el apóstol Pablo pues escribió específicamente a este pastor joven. Filipenses 2, 19, 22 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mira también ahora cómo lo describe Pablo en esta carta a los filipenses. Cosas muy interesantes. Lo está tratando como a un hijo. Hay un lazo no solamente de unidad, sino que ahora vemos un lazo de orden familiar. Pero cuando vemos ahí esos versículos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Timoteo está sujeto a las órdenes de Pablo. No está sujeto por obligación, sino con disposición. Porque muchas veces podemos encontrar en nuestro quehacer diario personas que aparentemente se sujetan, pero no tienen disposición. Un simple ejemplo que nos ayuda a ilustrar lo que estoy mencionando. Muchas veces estamos en nuestros trabajos, pero no queremos estar allí. Solamente estamos esperando el pago, no más. ¿Sí ves? Son pequeños ejemplos que nos ayudan a ilustrar cómo una persona está con disposición, está a las órdenes de lo que pueda mencionar el apóstol Pablo. Ahora, también a través de ese pasaje vemos que Timoteo tenía un único interés. No perseguía otro interés. ¿Alabanza de hombres? No. ¿Reconocimiento de personas? No. El único interés que tenía Timoteo era representar, hablar de Cristo, servir a Cristo. Una persona que ha sido rescatada de las tinieblas es una persona que ha sido salvada del infierno. Y esto lo tenía muy claro Timoteo. Porque ¿sabes qué ocurre hoy en día? Hoy en día el mensaje del mundo es el siguiente. Tú puedes, tú estás bien, no hay ningún problema en tu vida y si lo tienes, te lo solucionamos con bienes terrenales, casa, carro y beca. El mundo hace que el hombre esté cegado y no pueda ver el pecado. Solamente observa los medios de comunicación y todo es autosuperación. Tú sí puedes, tú lo vas a lograr. Y en Cristo es, yo no puedo, yo no lo voy a lograr. Si Cristo está en mí, mi lucha con el pecado es un fracaso. Es que el Evangelio es otra cosa. El Evangelio no es el lenguaje del mundo. ¿Y por qué estamos haciendo referencia a esto? Porque Timoteo fue transformado por el Evangelio para que pudiera servir con disposición, sujeto a Pablo, para que solamente tuviera un solo interés, que es anunciar a Cristo, pues solamente es que él entendió el Evangelio y vivió el Evangelio. Él tenía ese deseo de servir al Señor. ¿Y por qué? Por gratitud. Porque fue rescatado de las tinieblas, de la oscuridad, de la ceguedad en que está el ser humano cuando no tiene a Cristo. Aún nosotros estando en Cristo sabemos cómo duele el pecado, cómo esa mancha del pecado
nos hace pasar por momentos dolorosos, aún estando en Cristo. Pero imagínate, el que no conoce, piensa que todo está bien y que la ayuda puede ser más bien del mundo, escuchar al mundo para que en el mundo pueda tener solución. No, solamente una persona transformada por el Evangelio, cuando reconoce la necesidad de Cristo y su estado tan lamentable, cambia y sirve con gozo y alegría. De lo contrario, no. Porque caminará en la religiosidad y servirá, pero en la religiosidad. Entonces no lo hará con gozo. No anhelará oportunidades para servir a los hermanos y a su iglesia local. No, porque vive concentrado en las cosas del mundo y el pecado es algo que le resbala. Las miserias del ser humano son bastante amplias. Pero vuelvo y reitero, acomodarse en las cosas del mundo es bastante fácil. Sigamos hablando de Timoteo. Pablo lo sigue describiendo como amado hijo en 2 Timoteo 1:2. 2 Timoteo 1:2. Mira lo que nos dice la Escritura. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Este Timoteo había nacido de nuevo. No era un falso, no era un religioso. Era una persona con una fe auténtica. Pero mira lo siguiente. Frente a la fe auténtica hay una fe falsa. ¿Sí? Timoteo tenía obediencia constante, pero mira la otra cara de la moneda. Hay una obediencia por interés. Timoteo avanzaba en un servicio humilde, pero la otra cara de la moneda nos dice que alguien está esperando a cambio algo. Timoteo tenía una convicción valiente. No importaba la persecución. Muchos retrocedieron cuando vino la persecución. Hoy en día pasa lo mismo. Y Timoteo tenía una gran atención por escudriñar las Escrituras, por caminar en la sana doctrina. Eso lo vemos en precisamente sus cartas. En el otro lado vemos la falsa enseñanza. Así que es muy fácil aparentemente decir que soy cristiano, que he sido rescatado de las tinieblas, pero cuando vemos este saludo que hace el apóstol Pablo, dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Pero es que esas palabras, gracia, misericordia y paz, son tan profundas que Pablo no se la va a decir a cualquiera. Si hay gracia es porque yo entiendo que por mis méritos, por mi esfuerzo, no puedo salvarme. Si hay misericordia es porque sabía que estaba en el infierno o que iba rumbo al infierno. Y si hay paz es porque sabía que era enemigo de Dios. Era enemigo de Dios. Así que esas palabras son profundas. Por eso decíamos fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, convicción valiente y una atención por la sana doctrina. Ahora uno dirá, pero es que ese era Timoteo, ese era el pastor Timoteo. Eso es la característica de un hijo de Dios, uno que ha sido rescatado de la oscuridad, porque ahora ve, antes no podía ver.
Miremos precisamente el tema de la instrucción de la sana doctrina en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos entonces en Timoteo diligencia. ¿Por qué? Por conocer las Escrituras, por prepararse en las Escrituras y usarla de forma adecuada. En ese tiempo estaban los falsos maestros. En este tiempo también. En ese tiempo había fe falsa. En este tiempo también. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Miremos entonces los otros personajes. Ya hablamos de Timoteo, pero es que hay más personajes. Ya con esto pudimos ver precisamente algunos de sus rasgos, sus características. Sigamos entonces en ese mismo versículo 21 de nuestro pasaje principal, Romanos 16, 21. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y ahí vienen los otros personajes, y Lucio, Jackson y Sosipater, mis parientes. Sobre Lucio, pues no hay mucha claridad sobre él, porque algunos lo confunden con Lucio de Cirene en Hechos 13:1, pero otros pueden decir que es Lucas, pero no hay claridad sobre el particular. Sobre Jackson sí tenemos mejor información. Así que Jackson podría ser el mismo que se hace referencia en Hechos 17, 5 al 9. Y Sosipater, el que se hace referencia en Hechos 24. Así que vamos a mirar esos dos pasajes. Hechos 17, 5 al 9 y Hechos 24. Y vamos a seguir mirando características de esa unidad, de ese servicio, de ese compromiso. Entonces, Hechos 17, 5 al 9. Dice la Escritura: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, lo soltaron. Mira, leyendo el pasaje de Hechos, podemos advertir nuevos elementos o que aún nos refuerzan lo que hemos mencionado, por ejemplo, de Timoteo. ¿Qué vemos en este pasaje? Que Jackson era hospedador, que servía a los hermanos. Estamos hablando de un cristiano genuino, no de una falsa fe, no de una emoción que hoy me emociona y mañana no. Hoy quiero obedecer, pero ya mañana la palabra se me olvidó. No, este era un hospedador y servía a los hermanos. Otra característica es que a Jackson no le importaban las consecuencias de anunciar el nombre de Cristo. No le importaban esas consecuencias. Pero mira que además el texto dice en el versículo 6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea que eran personas que anunciaban con diligencia, porque dice, trastornan el mundo entero. Bueno, ahí se está refiriendo al Imperio Romano. ¿Sí? Hay que tener el contexto. Pero obviamente la palabra de Dios ha seguido.
y ha recorrido el mundo. Entonces, esas personas anunciaban con ánimo, con disposición, el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Para resumir lo de Jackson, es que Jackson tenía convicciones del Evangelio. Una convicción del Evangelio. ¿Para qué? Es que no cualquiera empieza a arriesgar su vida así por así, ¿cierto? No cualquiera podría dejar su trabajo así por así. Es decir, si en su trabajo, por anunciar el nombre de Cristo, lo sacan, pues no cualquiera. Más bien entonces dice, no, más bien quedémonos callados. ¿Sí es? No cualquiera lo hace. Pero los hijos de Dios sí avanzan en ello. Porque son firmes. Porque han sido rescatados de la oscuridad. Es que eso es la gratitud. Si tú ves así de pequeñito el pecado, pues cuando hable del Señor dirás, Dios te bendiga, no más. Así es. Porque es que tú ves la vida de pecado así, todo es pequeñito, el pecado es pequeñito, eso. Y así por eso tú dices, escasitamente, Dios te bendiga. Pero estamos viendo personas con convicciones claras del Evangelio. Ahora miremos Hechos, capítulo 20, versículos 3 y 4. Hechos, capítulo 20, versículos 3 y 4. Dice la Escritura, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Así que aquí nos aparece este personaje, Sópater. Pero, ¿cómo lo vemos? Pablo anunciando el Evangelio, pero Pablo también siendo perseguido por los judíos. Pero vemos allí personajes que le están siguiendo, que le animan, que le acompañan en su travesía de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. En medio de todo eso, su fe estaba siendo fortalecida. Una buena enseñanza es que en medio de las pruebas, el Señor nos fortalece. Pero si estamos en el Señor y con la mirada puesta en el Señor, porque esto no es unas palabras de emoción, no, estás en una prueba, el Señor te fortalece, pero si no estás en Cristo. Bueno, entonces allí están estos personajes. Pasemos al versículo 22, sigamos hablando de estos hombres, es decir, de estos hermanos en Cristo. Romanos 16, 22, ahí aparece otro personaje. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Bueno, entonces vamos a comprender quién escribió. Ahora, el que le dictaba era Pablo. Pero ¿quién escribió? Pues Tercio fue el que escribió esta epístola. Ahora, si meditamos un poco en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, lo que vamos a encontrar es un pequeño tratado de teología pura. Y este personaje, Tercio, estaba allí con Pablo, recibiendo la instrucción que le daba Pablo, que estaba siendo guiado Pablo por el Espíritu Santo para poder compartir esa carta. Así que este personaje también, por supuesto, lo vemos con disposición. Este era el secretario de Pablo y pues imagínate tener esa teología pura, tener esa posibilidad. Ahora, estos nombres quedaron grabados en la historia del cristianismo. Quizás se mencionan una o dos veces,
o solamente una vez, pero quedan grabados en la historia del cristianismo porque entendieron el Evangelio. Imagínate que Pablo le estuviera dictando una carta a una persona que no tenía nada que ver con el Evangelio. No, por el contrario, para Tercio era un privilegio. Por ahí se dice, yo Tercio, privilegio, que escribí la epístola o saludo en el Señor. Es como si todo lo que ha dicho Pablo, ahora Pablo dijo, toma un momentico para que tú escribas tu saludo. Oh, qué bueno. Sigamos avanzando porque tenemos más nombres. Versículo 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Más personajes. Bueno, este Gayo bien puede ser la misma persona que se menciona en 1 Corintios 1:14. Así que vayamos a 1 Corintios 1:14. Dice la Escritura: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Es que ese nombre Gayo aparece en Hechos y también está en la carta de Juan, ¿cierto? Entonces, bien podría ser este que aparece allí en 1 Corintios 1:14 y que además fue bautizado este Gayo por Pablo. Así que no lo debemos identificar con el Gayo que leímos ahorita, el Gayo de Derbe, Hechos 24. ¿Qué vemos en este personaje? Que es también hospedador. Probablemente quiere decir que Aquila y Priscila ya no estaban en Corinto y que este hombre en particular había abierto su hogar para hospedar al apóstol Pablo. Pero no solamente el apóstol Pablo, sino las personas de la iglesia. Eso quiere decir que le servía. Dentro de ese servicio está la atención, la disposición, la colaboración a esas personas que están transitando y que visitaban allí la iglesia en Corinto. Es un hijo de Dios. Y esas son las características de una persona que ha sido transformada. Antes no tenía el Espíritu Santo, ahora tiene el Espíritu Santo. Son personas dedicadas. Son personas que están peleando la buena batalla de la fe. Ahí aparece otro nombre, Erasto, y se le dice tesorero de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que tenía una buena posición dentro de la vida de ciudad, pero también servía a la iglesia. Es como si miráramos hoy en día una persona que está desarrollando su trabajo normal, su profesión, pero que también sirve a la iglesia. Pero es una persona de testimonio. ¿Cuántas veces uno escucha lo siguiente? Personas que generan un buen entorno laboral, buena confianza, le piden plata prestada a un compañero de trabajo, le dicen que son cristianos y después no le pagan. Eso es tan común. Tú dirías, no, eso casi no. No, eso es tan común. Porque la fe falsa anda rondando. La fe falsa anda rondando. Pero ¿qué vemos en este personaje? Erasto. Una vida pública ayudando allí a su ciudad. Pero también sirviendo a la iglesia. Es decir, siendo de testimonio, siendo de luz para el mundo secular y llevando una vida piadosa. Una vida enfocada en el Evangelio. Y finalmente, Pablo dice el hermano Cuarto. Sobre el hermano Cuarto tampoco hay mucha referencia.
Pero el solo hecho que le digan hermano, sabemos que cumple con las características que anunciamos anteriormente. Por algo también aparece en la carta. Un momento nomás, el hermano cuarto. Por eso el título de este mensaje es Los hermanos en Cristo. Pasemos al punto número 2 de esta enseñanza, que es: este grupo muestra vida de iglesia. Este grupo muestra vida de iglesia. Así que para poder avanzar en este punto número 2, tenemos que decir que ellos mostraron una clara identidad con Cristo. Porque no puede haber una vida de unidad en la iglesia si no hay una identidad con la cabeza, que es Cristo. Así que ellos tenían la identidad que era Cristo, y por eso ellos también estaban involucrados y amaban al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y dentro de eso se observa que hay comunión, que están organizados, que están sujetos y que tienen un propósito en común, todos: darle la gloria a Dios. Aunque hay unos más visibles, por ejemplo, como Timoteo, y hay otros poco visibles, todos están enfocados en darle la gloria a Dios. ¿Qué ocurre hoy en día por las malas enseñanzas que hemos recibido? Es que la gente solamente quiere lo que es visible, lo que genera reconocimiento. Y aún muchas personas están parados en estos púlpitos porque quieren reconocimiento, solo reconocimiento. El Señor tenga misericordia de los que tienen ese pensamiento, y aún de uno, porque el corazón del hombre es engañoso, es malvado y es perverso. ¿Sí? Aquel como el hermano cuarto, que ¿quién es el hermano cuarto? No sabemos. Pero tenía también una identidad con Cristo. ¿Cómo podríamos analizar el hermano cuarto? No es aquel del que casi nadie habla, pero qué diligente es. Cuando nos dimos cuenta, llama a un lado, llama a un hermano, llama a una hermana, alienta, anima, pero él no quiere reconocimiento. Él no quiere reconocimiento, porque el reconocimiento es ¿para quién? Para el Señor, para Cristo. Así que tengamos presente estos elementos de esa vida de iglesia: comunión, organización, sujeción, y todo para darle la gloria a Dios. Comunión, organización y sujeción para darle la gloria a Dios. Ellos estimaban, ellos amaban al cuerpo de Cristo. Hoy en día muchas personas rechazan la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay pecadores. Y es verdad. Aquí se han reunido, estamos aquí reunidos un grupo de pecadores, pero que estamos con nuestra mirada en el Señor. Si ves, y entonces dices: no, yo no voy a la iglesia. Hay un montón de pecadores, es que fulanito dice una cosa y fulanita chismosa y tal cosa y tal otra. Ay, no. Estamos en un proceso, nos estamos organizando. Si estuviéramos hablando aquí de la iglesia local, Pan de Vida, anhelamos tener comunión, queremos sujetarnos a la cabeza y a las autoridades que ha dejado el Señor establecidas, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero vemos en ese grupo de hermanos, vemos por supuesto una identidad con Cristo. Y esto nos va a llevar a nuestro último versículo para poder hacer un énfasis una vez más en la gracia. Leamos Romanos 16, 24. Romanos 16, 24. Que es como esa oración final que es muy parecida a la del versículo 20. El 24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Como mencionaba,
esta bendición es muy parecida a la del versículo 20. Y comienza una vez más con la gracia, con algo en lo que cada día debemos meditar y profundizar, la gracia, que tiene tanto enfoque, tanto para poder hablar y tanta profundidad. La gracia, así rápidamente recordar, es ese favor inmerecido. La salvación en Cristo llega precisamente cuando esa persona reconoce su estado espiritual y su debilidad. Ahora, cuando hablamos de ese favor inmerecido, es porque no hay ningún mérito en esa persona, para que esa persona no levante la mano y diga, sí, yo participé de algo. No, no hay ningún mérito. Para que el orgullo quede donde debe quedar, mortificado. Para que aparentemente nuestros logros queden donde deben quedar, la gloria es para Cristo. Así que hablamos de favor inmerecido, es porque somos pecadores. El apóstol Pablo muy bien hizo referencia en los capítulos anteriores, sobre todo en los primeros, cuando nos habla de que no hay ninguno bueno. Cuando una persona tiene presente, está expuesto al Evangelio y le dicen, por más que quieras hacer, por más que has hecho, por más que has avanzado, por más que has ayudado, no tienes opción, no tienes posibilidad, eres enemigo de Dios. Eso que tú dices que tus oraciones elevas al cielo y tantas horas, no. Tú solamente necesitas reconocer que eres pecador y que tu única esperanza, única, suficiente, es Cristo. Cristo, no más. Pero uno diría, bueno, yo creo que en mis años, que en mis días, que en mi tiempo, yo lo dije. Excelente, porque ahora la luz de la palabra te ha mostrado cómo sirve un cristiano. Es la luz de las escrituras que te lo ha dicho, para que quedemos en el verdadero sitio que debemos estar. Porque es la palabra. Porque si ves, nosotros podríamos decir, sí, yo lo dije, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Pues acabas de ver a Timoteo, acabas de ver a Gallo, acabas de ver a Lucio, a Jackson. Personas entregadas que no estaban pendientes del mundo. Hoy en día, pues el mundo hace tantos coqueteos, tantas cosas, que no sabemos si Cristo ha rescatado a esa persona. Y esto nos va a llevar a las aplicaciones finales. La primera, por supuesto que es la más obvia. Una persona cuando llega a Cristo es transformada por el Evangelio. Una persona cuando llega a Cristo es transformada por el Evangelio. Y la pregunta es, ¿has sido transformado por el Evangelio? ¿Has sido transformado por el Evangelio? El pasaje nos da buenas herramientas, y a pesar que son unos saludos, uno diría, ¿y de estos saludos qué? ¿Y de estos nombres qué? Si se mencionan casi en la Biblia, si al caso Timoteo, pero los otros, es más, ni me había dado cuenta de esos nombres. No los puedo ni pronunciar, ¿sí? Pero nos están mostrando una evidencia que han sido transformados por el Evangelio. Dios, el hombre y Cristo
¿Quién es Dios? Dios es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. ¿Quién es el hombre? Un miserable pecador que no tiene oportunidad. ¿Quién es Cristo? El Salvador de ese pecador que no tiene oportunidad. Eso es la esencia del Evangelio. ¿Cuál es el resultado? Fruto. Fruto. Ese es el resultado. Por eso la pregunta de esta aplicación: ¿has sido transformado por el Evangelio? ¿Estás viviendo en esa dirección de solo Cristo? Solo Cristo, porque fácilmente nos deslizamos. Necesitamos escuchar el Evangelio, necesitamos escuchar como las 5 solas, solo Cristo, solo Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos permite también mirar otro análisis aplicativo, de que hay mucho engaño hoy. Muchas personas dicen que son cristianas y no lo son. Hay mucho engaño hoy en día. Bastante. Llevemos otro punto aplicativo. Segundo punto. Involucrarnos en la vida de iglesia. Involucrarnos en la vida de iglesia. Porque uno dirá, pero ¿cómo? Si sigo en afán, sigo en una cosa, sigo en lo otro. De pronto no han nacido de nuevo. Sí. Porque debemos involucrarnos en la vida de iglesia. Ya hemos visto que estos personajes compartían con los hermanos, hospedaban a los hermanos, seguían anunciando el Evangelio, había persecución, luchas, pero a ellos no les importaba eso, porque sabían que cualquier oportunidad que les daba el Señor era un privilegio, un gozo de servir. Porque es diferente servir en Cristo. Porque del otro lado servimos, ¿pero qué? Para nuestro propio beneficio. Muchas veces hemos servido aún en iglesias de donde hemos venido para nuestro propio beneficio. Un día estar esperando que alguien nos reconociera. No, por eso es que tenemos que ser transformados. Recuerda Pablo lo dijo en el capítulo 12, transformados, porque es que son los espejos que tenemos. ¿Cuáles son los espejos que tenemos? Pues todo lo que sucede alrededor de iglesias apóstatas. ¿Y qué pensamos? O pensábamos que eran iglesias donde se anunciaba el nombre de Cristo. Así que la aplicación es que debemos involucrarnos en la vida de iglesia. Ahora, tenemos que estar cambiando este enfoque, que la iglesia no es el pastor. El pastor apenas hace parte también de la iglesia. Es un miembro de la iglesia como cualquier otro. Y la gente está esperando que todo lo haga el pastor. Ese tipo de iglesia no es acá. Estas son iglesias bíblicas. Por eso nos debemos involucrar. Si no nos involucramos, esto va a naufragar. O sigamos de la otra corriente, donde el pastor se enseñorea de las ovejas y donde los demás lo idolatran. Ya está el pastor, la idolatría. Oh. ¿Queremos eso? No, vamos a la palabra, involúcrate. Hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Capacítate, ten hambre y sed de la palabra. Hay un buen grupo por el cual estar orando. Aún de madrugada. Perdona, es que no han nacido de nuevo. Bueno, que este tipo de mensajes te mueva para 2 cosas. O te arrepientes o sigues en el mundo.
Porque no podemos seguir como una iglesia tradicional, el esquema romano, ¿no? Es allá el que habla, el que hace todo, el que... Y el pastor se enseñorea de las ovejas. Una forma de ayuda a mi vida y al pastor Alex es que te involucres, porque nuestro corazón puede ser engañoso y a cualquier momento podríamos cambiar. A cualquier momento. Porque, ay, es que el pastor sí es sacrificado, ay, sí, es que sí ora, ay, sí, tal cosa y tal otra. No te preocupes, que ese es mi deber, y la Biblia me dice, siervo inútil. Pero así cambia todo. Por eso es importante que te involucres. Somos una familia, la familia de Cristo. Y algo final para concluir. Hemos hablado en este tiempo de falsa fe y fe verdadera. Sería muy bueno en esta parte final aplicativa de que no tomes a la ligera tu andar en Cristo, de que tú pudieras decir, esta es la palabra de Dios. Si Dios está conmigo, Él me va a ayudar para que haya cambio. Si no, pídele a Él para que realmente puedas nacer de nuevo. Es la luz de las Escrituras, es la luz del Señor. A veces pensamos que todo marcha bien, pero cuando somos expuestos a las Escrituras, sabemos la necesidad que tenemos de Él. Aquí todos los que estamos en este lugar somos necesitados del Señor. No hay más ni menos. Lo único que tenemos son dones diferentes. Pero estamos en la misma condición, necesitados del Señor. No permitas que estos mensajes pasen. Anhela que esto no naufrague. Anhélalo. Que esto no se convierta en algo de la rutina del mundo, parecernos más al mundo. Por algo el Señor nos sacó de allá. Somos la luz porque estamos en Cristo. No perdamos el tiempo para arrepentirnos, sino realmente tomemos firmes decisiones y convicciones que necesitamos al Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.